Hola a todos, bienvenidos al auxiliar número, no sé qué número, pero es el último auxiliar que vamos a tener, eh, al menos por planificación del ramo. Si es que hay un auxiliar más adelante, por el examen sería considerado como un auxiliar extra, así que este en teoría sería el último auxiliar. Y vamos a ver los últimos contenidos que dio el profe, que fue caracterización de optimalidad en funciones convexas, eh, dentro del mundo de optimización no lineal. Así que eso, démosle, partamos. Lo primero es esta pregunta, demostrar que si X perteneciente a Rn es mínimo local y F es diferenciable en X, entonces el gradiente de F de X tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Eh, lo que vamos a hacer acá es primero caracterizar cómo es un mínimo local, ¿ya? Eh, entonces, si X es mínimo local, X tiene que cumplir esto. Para todo X perteneciente a la bola centrada en X y con radio sigma, creo que este símbolo. Bueno, esto lo que quiere decir es que la función evaluada en este punto va a ser menor o igual que el valor que toma la función en todos los puntos que están dentro de una bola con un tamaño arbitrario que nos damos, que en el fondo quiere decir que son para los puntos que están en una vecindad de X, ¿ya? Donde la única condición aquí es que este sigma tiene que ser mayor o estricto que 0, ¿ya? Entonces, para demostrar que si es mínimo local, eh, entonces el gradiente de la función en ese punto tiene que ser 0. Vamos a construir una derivada como lo hacíamos con la materia de primer y segundo año. Vamos a decir que para cada j, para cada j desde 1 hasta n, va a existir un phi de j que va a estar contenido en este intervalo, definido como como phi de j definido como f de x más t por ej. Ya, aquí me equivoqué. Es un phi de j evaluado en y, es un phi j evaluado en t. Entonces lo que me hace esta función es que a una componente del vector x le suma t, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá tenemos un vector canónico, ej, que se pondera por un escalar t en este caso, que es el argumento que toma la función phi. Donde, bueno, nosotros sabemos que phi de j va a aumentarle en esa cantidad específicamente a una coordenada j también. Bueno, en particular también se puede notar, y aquí un detallito, que como x, uy, estaba echando a perder el lápiz de la tableta, como x asterisco es mínimo local, entonces phi de j evaluado en t tiene que ser mayor o igual que phi de j evaluado en 0 para todo t en el intervalo que está definido phi de j.
¿Ya? ¿Por qué? Eh, Porque si nosotros lo dejamos t igual a 0, me va a quedar f de x en f de x asterisco solita, ¿ya? Y nosotros sabemos que f de x es un mínimo local, entonces en particular en este intervalo, que es el intervalo de la bola, es decir, entre los valores de la vecindad de x, esto que va a estar acá adentro, y estos x van a ser valores que van a estar en la vecindad de x, cuando t es mayor que 0, o menor que 0, pero distinto de 0, y dentro de este intervalo, eh, sabemos que este valor que está acá va a ser el menor valor, ¿ya? Cuando t igual a 0. Cuando t es distinto de 0 dentro de este intervalo, va a ser mayor. Eso es lo que quería decir. Eh, ya, entonces, eh, lo que va a ocurrir acá es que primero vamos a caracterizar esta expresión, ¿ya? O sea, vamos a darnos la expresión clásica para hacer una derivada. Vamos a tener que phi de t menos phi elevado a 0 partido en t va a ser mayor o igual a 0 solo cuando eh, t esté entre 0 y sigma, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el otro caso el t va a ser negativo y esta expresión de acá, que nosotros sabemos que es positiva, o sea que es, sí, positiva, eh, se va a multiplicar por un menos en ese caso, ¿ya? ¿Por qué sabemos que es positiva? Porque sabemos que este phi de t siempre es mayor o igual que phi de 0. ¿Por qué? Porque phi de evaluado en 0 es el mínimo local en este caso. Eh, entonces, si tenemos esto, también vamos a tener que phi evaluado en t menos phi evaluado en 0 partido en t tiene que ser menor o igual a 0 para todo t que está en el intervalo hacia la izquierda. ¿Vale? Entonces, eh, teniendo esto, si nosotros sabemos que eh, se cumple esta expresión de acá, podemos tirar el t tendiendo a 0 por la derecha y nos va a quedar que phi asterisco evaluado en 0 va a ser igual al límite de t tendiendo a 0 infinito eh, por esto que está acá arriba, partido en t, donde esto de acá va a ser medio igual a 0, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros lo tenemos así por hipótesis. Luego, si lo hacemos tender por la izquierda, vamos a tener lo mismo. Entonces, vamos a tener lo mismo, pero con el signo hacia el otro lado, ¿ya? Entonces, esto de acá nos permite concluir que en el fondo, cuando t tiende a 0, si t tiende a 0, phi de 0 tiene que ser igual a 0, ¿vale? Entonces, eh, si nosotros evaluamos el 0 como es realmente en la derivada, vamos a tener que phi de 0 es igual al límite de t tendiendo a 0 de f de x más t por ej menos f de x asterisco, todo esto partido en t. Y esto va a ser igual a la derivada de f de x asterisco partido en
O sea, bueno, la derivada de x asterisco respecto a la componente j décima del vector x. ¿Ya? Ya. Bueno, y finalmente para concluir esto, eh, nosotros sabemos que estaba muteado, me acabo de dar cuenta. Finalmente, si concluimos esto, eh, bueno, aquí tenemos que la derivada de esta componente es 0 y sabemos que se debe, o sea, no es que se deba cumplir, es que si lo tomamos para todo j, tomando esto para j desde 1 hasta n, tenemos que en este caso el gradiente de f evaluado en x asterisco va a ser 0. Ya. Aquí tenemos el segundo ítem de la P1. Eh, Pruebe que si x perteneciente a Rn, tal que el gradiente de f evaluado en, bueno, aquí esto era un x asterisco, pruebe que si x asterisco perteneciente a Rn, tal que el gradiente de x, o sea, de f evaluado en x asterisco es igual a 0, entonces x asterisco es un mínimo global de f. Asuma que f es convexa, ¿ya? Entonces, lo que vamos a utilizar acá va a ser la caracterización de primer orden de optimalidad para funciones convexas. Y bueno, para poder usarlo necesitamos que f sea convexa claramente y también que f sea diferenciable. ¿Ya? Como nos dan el gradiente y nos dicen que está definido por un valor, nosotros podemos asumir que f es diferenciable. ¿Ya? Entonces, eh, como f es convexa y diferenciable, se cumple que la caracterización de primer orden, ¿ya? Que va a ser que f de x asterisco, no, miento, que f de x menos f de x asterisco tiene que ser mayor o igual que el gradiente de f de x asterisco, en este caso transpuesto. ¿Por qué? Porque el gradiente es un elemento vectorial, siempre un vector, por x menos x asterisco también, ¿ya? Para todo x perteneciente a Rn, ¿ya? Entonces nosotros sabemos que se cumple eso como f es convexa y además es diferenciable, ¿ya? Eh, por lo tanto, lo que vamos a utilizar en esta parte es ahora, eh, a través del hecho de nuestro supuesto, que el gradiente de f de x es 0, concluir que la función, o sea, que x asterisco es un mínimo global, ¿ya? Entonces, como gradiente de f de x es 0, de f de x asterisco, esto nos dice en el fondo que f de x menos f de x asterisco va a ser mayor o igual a 0, ¿ya? Lo que es equivalente a decir que f de x es mayor o igual que f de x asterisco, ¿ya?
para todo X perteneciente en Rn. Por lo tanto, si se cumple esto para todo X perteneciente en Rn, se puede concluir que f de... no, se puede concluir que X asterisco es mínimo global de F, ¿ya? Así que ahí queda finalizada la P1, ¿ya? Pasemos a la P2 ahora. Ya, la P2 es mostrar que dos funciones son convexas. Vamos a primero mostrar la A, donde lo que vamos a utilizar es el criterio de segundo orden de funciones convexas, ¿ya? ¿Qué es lo que nos dice esto? Que si una función es convexa si solo si su hessiano es una matriz semidefinida positiva. ¿Ya? ¿Qué significa que sea semidefinida positiva? Esto es como una ayuda de memoria, un detalle, es que si A pertenece al conjunto de las matrices semidefinidas positivas, eh, entonces X transpuesto a X tiene que ser mayor o igual a 0 para todo X, ¿ya? Eh, Eso es más que nada, ¿ya? En el fondo, si la, si la matriz tiene todos sus componentes mayores o iguales que 0, la matriz es semidefinida positiva. Ya hay algunos casos en que puede tener como ciertas variaciones y, y esta matriz no ser semidefinida, o sea, ciertas variaciones, como que de repente tengan componentes negativos, pero que igual sí siga siendo semidefinida positiva. Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular el hessiano. Primero sacamos su gradiente, y su gradiente es derivar primero la función respecto a su primer término y luego respecto al segundo, o sea, respecto a la primera variable y luego segundo a la segunda variable. Por lo tanto, el primer elemento sería 2 por x menos 3. Claro, porque, bueno, esto sería constante derivando respecto a x, esto también sería constante derivando respecto a x, y acá, bueno, por regla de la cadena pasa el 2 para afuera, o sea, pasa el 2 como coeficiente, le restamos un exponente, entonces nos queda elevado a 1, nos queda 2, entonces 2 por x menos 3, por regla de la cadena se multiplica por la derivada de la función, que sería 1, por lo tanto nos queda solo esto. Acá abajo el mismo procedimiento, respecto a y, ahora esto es constante, esto también es constante, nos queda 2 por y menos 2, ¿vale? Entonces, ahora, el hessiano de esta cuestión va a ser derivar la primera respecto a x, sería el primer elemento de la diagonal. Esto sería entonces 2. En el otro elemento de la diagonal también tendríamos un 2, ¿ya? Porque la derivada de y nos va a dar 1. Y fuera de la diagonal serían las derivadas de x respecto a y la de y respecto a x. Por lo tanto serían dos ceros. Y esta cuestión claramente tiene todos sus elementos mayores o iguales que 0, por lo tanto es semidefinida positiva. Por lo tanto, A sí es convexa. Ahora pasemos a la siguiente. Ya nos dan esta función acá. Bueno, uno puede ya después con el tiempo saber inmediatamente que esto es convexo. ¿Por qué? Porque el logaritmo es cóncavo, entonces menos el logaritmo tiene que ser convexo. La exponencial también es convexa y una constante también es convexa y la suma de estas cuestiones es composición de funciones convexas, por lo tanto todo esto es convexo. Pero aquí ustedes tienen que hacerlo a través del hessiano porque tienen que demostrar que lo es. No, no basta que sepan que no. Entonces, de nuevo hay que derivar acá. Nos va a quedar acá arriba en la primera componente menos 1 partido en x. Y en la segunda componente, todo esto derivado respecto a y, nos va a quedar un menos e elevado a menos i. ¿Vale? Por lo tanto,
el hessiano, la matriz hessiana de esta cuestión va a ser, eh, acá nos sale otro menos, por lo tanto nos queda positivo, y nos queda 1 partido en x cuadrado. En la otra diagonal también nos sale un menos, y bueno, la derivada exponencial es sí misma, aunque cuando tiene un negativo en el exponente le sale un menos por fuera. En este caso ya tenía un menos, así que nos queda elevado a menos i de nuevo. Y bueno, nuevamente no hay elementos en el gradiente que tengan variables distintas. Por ejemplo, aquí tenemos solo x y solo y, por lo tanto, fuera de la diagonal también nos van a quedar puros ceros. Y bueno, nuevamente, esta cuestión es, todas las valores son mayores o iguales que cero, por lo tanto, es semidefinida positiva. Y esto también es convexo. Así que eso, ese sería el AUX del día de hoy. Espero que estén muy bien y probablemente nos veamos de nuevo en algún auxiliar extra, quizá antes del examen. Espero que les haya ido súper bien en el control. Y eso, pues, nos vemos, chiquillos. Que tengan un buen cierre de semestre y mucho ánimo y fuerza. Que estén bien.